Muchas gracias, Consuelo, y a todos. Yo soy Moisés Campo, ingeniero civil biomédico, cofundador de TrainFest. TrainFest es una compañía, una startup que nace en el año 2013, a finales del año 2013, para cambiar a través de las tecnologías y la innovación la vida de personas con movilidad reducida, con parálisis producto de distintas patologías que ya vamos a ver más adelante. Tal como comentaba Consuelo en la presentación, lamentablemente existe una gran problemática a nivel mundial en cuanto a la parálisis, producto de secuelas de accidente cerebrovascular, de una lesión medular, de un TEC, de a lo mejor un niño que nació con parálisis cerebral, con espina bífida. Y estas personas tienen un alto grado de dependencia para poder llegar a un centro asistencial. Muchas veces necesitan de alguien que los lleve para poder tener incluso para poder sobrevivir, son muy dependientes. Muchos de ellos están postrados, necesitan que les cambien la ropa, que los bañen, etc. Entonces hay un alto grado de dependencia vinculado a la parálisis. Por otro lado, una serie de enfermedades secundarias que le acarrean la muerte muy tempranamente a estas personas. Hay un deterioro de la calidad de vida y este problema es gigantesco. De hecho, a nivel mundial, un 2% de la población, un 2% de las personas tienen algún grado de movilidad reducida. No los vemos porque muchos de ellos están en sus casas, no pueden salir o no quieren salir, no se atreven a salir. Y por otro lado, hay un alto nivel de desatención debido a toda esta dependencia que hay. Muchas veces se ven afectadas estas familias muy duramente de forma económica. No tienen a veces los recursos para acceder a tener una terapia de calidad, una terapia todos los días mientras dure la lesión que puede, la patología que puede ir desde algunos meses hasta años de tratamiento. Entonces, y además por esta dependencia muchas veces no pueden llegar hasta un centro asistencial. Entonces, estos usuarios también muchas veces mueren prematuramente debido a infecciones urinarias, infecciones respiratorias, trombosis venosa profunda. Muchas veces en las piernas, por ejemplo, si no tienen movilidad, hay una disminución del flujo sanguíneo, hay más probabilidad de que se haga un trombo que pueda ir hasta los pulmones y finalmente la persona caer a la UCI, a la UTI, etc. Y muchos de ellos incluso perder la vida. Y por otro lado, nuestros músculos, nosotros, la gran mayoría somos personas, me imagino, físicamente sanas, que no tenemos algún grado de movilidad reducida. Entonces nosotros estamos todo el día constantemente ocupando nuestra musculatura. Estas personas no tienen esa posibilidad, por lo tanto, los músculos actúan como un buffer para regular, por ejemplo, la glucosa en la sangre, para poder aumentar la irrigación sanguínea, estimular el sistema cardiovascular. Entonces, estas personas no pueden tener esa estimulación metabólica cardiovascular y terminan teniendo cuadros muy severos, similares a una diabetes. También aumenta el riesgo de enfermedades cardiorrespiratorias. Entonces nosotros empezamos a buscar en la evidencia cómo poder ayudar a estas personas, y acá hay un video, un breve extracto de lo que hemos logrado con esto. Entonces logramos desarrollar una tecnología que está siendo realmente capaz de cambiar la calidad de vida, las expectativas de vida de estos usuarios. Muchos de ellos, a ver, cuando se hace un abordaje convencional, muchas veces no logra tener la efectividad esperada. De hecho, una de las técnicas es, por ejemplo, hacer movilizaciones de las extremidades que no tienen un real impacto a nivel metabólico, a nivel cardiovascular. Entonces, nosotros, basados en la evidencia, había un concepto que es el de Functional Electrical Stimulation, o FES, por su sigla en inglés, que consiste básicamente en inyectar impulsos eléctricos de manera externa
pero de tal manera, o en el fondo teniendo mecanismos de coordinación, sensores y algunas otras características de este tipo de equipamiento que permitan facilitar o permitir el realizar una tarea funcional. Acá tenemos algunas imágenes de centros referentes en el mundo en donde están logrando que personas con lesión medular que no tienen control voluntario de parte de su cuerpo se les puedan inyectar estos pulsos eléctricos para lograr que puedan hacer remo en máquinas de remo adaptados, puedan hacer bicicletas o con más o menos asistencia según cada caso puedan incluso hacer entrenamiento de marcha. La evidencia cuando nosotros partimos ya mostraba que tiene un impacto súper grande en la rehabilitación. Cualquier terapia va a llegar a una meseta terapéutica donde ya casi no van a haber progresos, entonces lo que hace la electroestimulación funcional es elevar el techo terapéutico, que puedan llegar a muchos mejores resultados y en menos tiempo. Sin embargo, cuando uno de los otros cofundadores, él, que es kinesiólogo, se dio cuenta que estaba esta técnica que era sumamente efectiva, llamaba la atención que era una técnica que no estaba masificada y esto seguramente se debía a los altos costos del equipamiento y también a la complejidad en el uso que está pensado principalmente en que lo usen terapeutas con un alto nivel de formación en el manejo del equipo. Entonces nosotros ahí vimos la posibilidad de cómo ayudar a estas personas a través de este concepto y empezamos muy rápidamente a hacer un desarrollo para poder, con esta técnica, combinado con una metodología adecuada, poder llegar a explotar el máximo potencial que tienen de rehabilitación, porque la gran mayoría están muy por debajo de los resultados o la mejoría a la que se podría llegar con un abordaje adecuado y con una alta continuidad terapéutica. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una ilustración, muchas veces nos preguntan cuál es la diferencia entre usar un electroestimulador funcional como este que desarrollamos, que se ve en pantalla, que permite controlar hasta 6 grupos musculares, versus cuando van al kinesiólogo, por ejemplo, y le ponen un EMS o un TENS, que son las típicas maquinitas que inyectan impulsos eléctricos de una manera súper repetitiva. La principal diferencia está en que esas maquinitas lo que hacen es inyectar impulsos eléctricos de manera cíclica y muchas veces el usuario va a estar pensando en cualquier otra cosa, a lo mejor mirando el celular, mirando por la ventana, y no va a estar en el fondo las funciones cognitivas y la corteza motora, sensitiva, etcétera, vinculados con esa acción repetitiva, esas contracciones que está induciendo ese aparato externo. Entonces acá este video ilustra de una forma súper sencilla una persona que tiene un lado del cuerpo donde están puestos esos electrodos, esos parches blancos, que no podría mover esa mano, dada la movilidad reducida, la parálisis que tiene. Entonces lo que hacemos es con sensores inerciales, que en este caso lo pusimos en la mano contralateral, en la mano sana, lo pusimos ahí para detectar la intencionalidad de movimiento. Entonces le pedimos a la persona que haga una extensión de muñeca con ambas manos. Obviamente con una no podría porque estaría paralizada, pero al conectar este sistema, en el fondo, gracias a este equipamiento, el hemicuerpo que está con movilidad reducida empieza a replicar, con los impulsos eléctricos empieza a replicar el movimiento del otro lado. Entonces acá es un paradigma completamente distinto a este que hablábamos de hacer trabajos repetitivos, donde no hay necesariamente una inmersión en la tarea. Acá, para poder realizar el ejercicio, se le puede pedir al usuario que haga 20, 30 de estos movimientos, y al final, para poder lograrlo, en primer lugar la persona tiene que querer hacerlo, es decir, tiene que haber una intencionalidad del movimiento. Luego, aunque una de las cortezas motoras pudiera estar dañada, finalmente igual hay una estimulación de la corteza motora, la persona quiere hacer esto, activa sus cortezas motoras, el dispositivo detecta el movimiento del lado contralateral, entonces replica el movimiento con todos los beneficios que tiene de trabajo muscular, pero también se generan inputs sensitivos que viajan hasta el cerebro a través del sistema nervioso, y el cerebro empieza, a través de la corteza motora, empieza a entender nuevamente cuáles son esos músculos que se tienen que activar para realizar el movimiento. Entonces, acá hay varios de los principios de la neuroplasticidad implicados, desde la ideación, desde el ir activando coordinadamente las cortezas motoras, las cortezas sensitivas, la ejecución del movimiento, que hacen que las neuronas circundantes a la zona dañada, ya sea en el cerebro o en la médula espinal, puedan ir tomando la función de las neuronas que se perdieron dado un accidente.
¿ya? Entonces hay una especie de reentrenamiento del sistema nervioso para poder suplir la función perdida, ¿ya? Entonces, bueno, dentro de nuestros principales segmentos en una etapa inicial hicimos este desarrollo para poder ayudar a personas con lesión medular, ya que cuando hay una lesión que lamentablemente hoy la ciencia no ha logrado dar una solución cuando hay una rotura completa de la médula espinal, y nuestro foco era cómo mantenerlo más saludable a través de la actividad física, de que esos músculos paralizados pudieran también estar realizando trabajo. Lo logramos gracias a este dispositivo que desarrollamos, pero posteriormente los mismos clínicos se empezaron a dar cuenta que en lo que tardaban en rehabilitar a una persona con lesión medular podían tratar a 10 o 20 pacientes con secuelas de ACV, con TEC, y así se fue diversificando el uso y hoy en día podemos atender a un gran número de patologías que tienen neurológicas. Por otro lado, también han ido ampliando el uso a lesiones rebeldes post cirugía o politraumatizados en Clínica Meds, por ejemplo, en algunas otras clínicas con un enfoque un poco más deportivo lo han empezado a utilizar con muy buenos resultados en el postoperatorio. Y también cuando hay lesiones rebeldes donde hay atrofia muscular, donde a veces van en la sesión número 100 y no hay una solución real para esos pacientes traumatológicos, con este tipo de tecnología en combinación con biofeedback en ocasiones, pero finalmente se le ha podido dar una solución a estos usuarios. Y por otro lado, y esto ha cobrado una especial relevancia ahora en la pandemia, dada la necesidad de disponibilidad de camas UCI, esto ha permitido de alguna manera prevenir o tratar el síndrome del paciente adquirido en UCI. Los pacientes están muchos días en los que están en ventilación mecánica invasiva con bloqueadores neuromusculares, es como que le apagaron todo su sistema motor, los músculos quedan completamente inactivos, entonces empiezan a tener una atrofia muscular muy rápida, salen muy deteriorados. De hecho, la evidencia y en la práctica igual hemos visto que esos pacientes podrían tardar entre un mes y hasta 2 años en lograr rehabilitarse y llegar a un estado similar al anterior, poder incorporarse a la fuerza laboral. Entonces, con esto hemos logrado prevenir ese síndrome en las unidades de cuidados intensivos, de tratamiento intensivo. Y por otro lado, también se han ido haciendo otros tipos de abordajes, por ejemplo, para prevenir los trastornos de deglución, ya que los pacientes podrían, cuando están intubados muchos días o dado ciertos daños neurológicos que pudiera haber ante un accidente cerebrovascular o un TEC, muchos de ellos quedan sin la capacidad de poder tragar adecuadamente, entonces se le puede ir alimento a las vías respiratorias, y también los clínicos entonces han empezado a utilizar esto para poder estimular la musculatura deglutoria y de esa manera poder prevenir o poder tratar rápidamente los trastornos de la deglución. ¿Ya? Acá hay algunos de los principales usos para extremidad superior, desde ejercicios muy simples como asistir a ejercicios de fortalecimiento hasta tareas más complejas donde a lo mejor estimulamos desde el hombro hasta los extensores de muñeca, los distintos grupos musculares para permitir que un paciente a lo mejor tetrapléjico que no puede mover desde el cuello hacia abajo podamos establecer una cierta secuencia de activación que pueda alcanzar, por ejemplo, un vaso, una cuchara, y luego pueda llevarlo a la boca. Y toda esa sincronización de la tarea va permitiendo que si no fue una rotura completa medular o no fue un daño extremadamente severo del encéfalo, pueda de alguna manera ir reentrenándose el sistema nervioso y recuperando la funcionalidad, aparte de todos los otros beneficios que ya mencionaba, que aunque el paciente no logre a lo mejor llegar a una recuperación, sí a lo mejor va a poder estar entrenando, va a poder estar ocupando sus músculos todos los días, tal como lo hacemos la mayoría de las personas, y de esa manera preservando su salud. En extremidad inferior tenemos desde ejercicios muy básicos como es ejercicios localizados, por ejemplo, para fortalecer los cuádriceps, los glúteos antes de empezar a hacer tareas más funcionales, hasta de forma muy sencilla poder permitir que un paciente parapléjico a lo mejor se pueda poner en pie, pueda empezar a entrenar la marcha. Y también tenemos hemos ido trabajando en algoritmos predictivos, algoritmos bastante complejos, como para permitir, en este caso, en este video, por ejemplo, que vemos, a la derecha vemos una persona que está sin la ayuda nuestra, a esa persona le extrajeron un tumor de la corteza motora, quedó sin poder levantar el pie, si se fijan a eso se conoce como step patch, drop foot o pie caído. Ella como que va arrastrando y va doblando mucho la rodilla para no tropezarse con su propio pie. Voy a poner de nuevo el video y a la izquierda
vemos cómo aumenta la velocidad de marcha, la frecuencia, la longitud del paso. Eso está demostrado con mucha evidencia. Y en el fondo tiene un doble propósito en el entrenamiento de la marcha, ya que puede servir como una neuroórtesis para que la persona lo pueda usar en la vida cotidiana, tal como una persona usa un bastón, una muleta, etcétera. Estas personas muchas veces lo pueden utilizar para poder aumentar su funcionalidad y no tropezarse con su propio pie. Pero también la gracia de esto es que no solo sirve como una neuroórtesis, sino que también en cada paso, en cada estímulo que va dando, el cerebro va tomando conciencia de cuáles son los músculos que se tienen que activar para poder recuperar la funcionalidad. Los va en el fondo entrenando. ¿Ya? Y también le fuimos cada vez agregando más funcionalidades, la posibilidad de sincronizarlos con máquinas de remo adaptadas, por ejemplo, con cicloergómetros o bicicletas ya sea convencionales o alguna como esta que es bien especializada para rehabilitación neurológica, donde la bicicleta puede ir asistiendo y el equipo de electroestimulación funcional también puede ir asistiendo para que haya un trabajo en donde realmente haya un trabajo muscular, un trabajo metabólico. Estas imágenes son bastante antiguas. Partimos en una etapa inicial con un pilotaje en el Hospital Félix Bulnes. Se logró convertir en un centro referente en el tratamiento de lesión de médula espinal. Posteriormente empezó a ser adoptado por distintos centros y clínicas, más de 50 clínicas a lo largo del país. Sin embargo, se fue cada vez ampliando más el uso, luego empezó a ser usado en la UCI para prevenir trombosis venosa profunda, el síndrome del paciente adquirido en UCI, poder acelerar la rehabilitación. Comenzó a ser utilizado para trastornos de eglusión también, pero nos dimos cuenta que no todos los lugares estaban adoptando el modelo que desarrollamos basado en la evidencia tal como esperábamos. Entonces nosotros en algún punto decidimos hacer un centro digamos, de innovación en salud y también de capacitación tanto para los profesionales como para usuarios particulares que querían tomar este tipo de programas. Entonces acá vemos una imagen de cuando esta era en las primeras semanas de funcionamiento de nuestro centro. Y acá ya se han formado muchos profesionales, también le hemos podido dar una solución definitiva a muchos pacientes que deciden tomar esta terapia también. Y posteriormente, bueno, la evidencia muestra que influye mucho en la rehabilitación la técnica que se emplee, pero tan importante o incluso más importante que esto es la continuidad que tengan en la terapia. Entonces es súper distinto que los usuarios vayan y tomen 2 sesiones a lo mejor en un centro, ya sea en el nuestro o en un centro externo, tomen 2 sesiones de electroestimulación o de otras técnicas a la semana, versus nosotros fuimos ahí pensando cómo hacer que los pacientes pudieran tener esta terapia todos los días. Entonces finalmente migramos antes de la pandemia. Ya habíamos migrado a un modelo mixto en donde habían usuarios que tomaban parte del proceso de manera presencial, pero la mayor parte del proceso o la totalidad en algunos casos se hace de manera remota a través ya vamos a ver, pero a través de distintas soluciones tecnológicas. Podemos manejar el equipo de manera remota y también ir capacitando al usuario, enseñándole paso a paso, guiándolos durante el proceso. Y la verdad es que hoy en día ese modelo que fuimos apoyados por Corfo hace aproximadamente 2 años y medio atrás para crear una plataforma de telerehabilitación que permitiera manejar este tipo de equipamiento, ir gestionando la terapia. Hoy en día que estamos en esta situación de pandemia donde prácticamente todos los centros tuvieron que cerrar sus gimnasios ambulatorios, este modelo hizo más sentido que nunca. Y lo que incluso en las clínicas donde estamos teniendo constantes reuniones con ellos nos dicen todos estos cambios que están habiendo, lo más probable es que va a pasar la pandemia, pero mucho de esto es tanto aporte al modelo terapéutico que lo más probable es que va a perdurar en el tiempo. De hecho, en Clínica Indisa, por ejemplo, o en otros lugares están trabajando muy rápidamente en cómo migrar a este tipo de modelos de atención remota, dado que se sabe que los pacientes muchas veces cuando van al centro asistencial, ya sea en ambulancia, en un taxi, en un auto particular, muchos de ellos se caen dada esta falta de movilidad y a veces tienen que quedar incluso hospitalizados. Entonces, esto permite resolver desde temas de logística hasta la costo efectividad de una terapia, ¿ya?
La principal diferencia con un abordaje más tradicional, ya sea con o sin electroestimulación, es que un paciente normalmente va a poder ir algunas veces a la semana o incluso algunas veces al año solamente a terapia. Entonces, con este modelo que desarrollamos, vamos guiando al paciente. Abajo en el gráfico que dice TrainFest, representamos con líneas azules las sesiones que son guiadas por un terapeuta, ya sea de manera presencial o remota, y las que están en naranja, representan las sesiones autogestionadas. Entonces nosotros empoderamos al usuario para que pueda él mismo, los demás días de la semana en donde no puede tener una terapia presencial, pueda ir él mismo aplicándose la terapia, y con esto va mejorando, 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 independiente de si tiene o no estas sesiones presenciales, puede entrenar todos los días, ¿ya? Y con esto conseguimos un alto volumen, una alta carga terapéutica, que como antes ya les mencionaba, es lo que la evidencia muestra que es súper necesario para realmente conseguir resultados. Y gracias a eso, a continuación, después de esta, bueno, nuestro modelo combina tres pilares fundamentales que son la tecnología que desarrollamos para poder aplicar esta técnica, que es la que tiene más evidencia en cuanto a velocidad y resultados que se puedan lograr en la rehabilitación motora. Y es muy fácil de usar. De hecho, siempre pensamos en que un usuario lo pudiera usar desde su propia casa. Luego, una metodología que permite un entrenamiento diario, ir asistiéndolo, ir guiando la terapia, pero también que haya una buena parte que para lograr esa continuidad en donde el propio paciente o su familia apliquen esta terapia. Y por otro lado, que es sumamente importante también, es poder lograr motivar al paciente eh, para, eh, para que se tome esto, como siempre decimos, como un deportista de alto rendimiento. Entre más entrenen estos usuarios, es más probable que van a llegar a una mayor independencia, una mejor calidad de vida. Entonces, es parte de nuestra función o de nuestro rol poder empoderar a estos usuarios para que finalmente se tomen la rehabilitación muy en serio y lo den todo entrenando, ¿ya? Y gracias a este modelo tengo un video que es muy resumido de un caso de, como muchos otros, de una persona que llegó con una lesión medular producto de un atropello, quedó sin poder mover ni sentir desde la mitad de su tronco hacia abajo, y está muy resumida su historia. Perdón, estaba después. Entonces, voy a poner acá el video. Entonces, ese fue, como ya les comentaba, el caso de una lesión medular. La persona quedó y le habían dicho que no iba a volver nunca más a caminar. Tomó este programa, empezó a entrenar todos los días en su casa. También nosotros la fuimos guiando en el proceso. Y la verdad es que este proceso llegó a resultados muy superiores a lo que es en general un abordaje convencional, incluso cuando el terapeuta nunca tuvo contacto físico con la paciente. Entonces, esta tecnología está pudiendo llevar la rehabilitación, realmente está cambiando los paradigmas que hay en rehabilitación. Y de hecho, cuando nos juntamos a grabar ese video fue el día en que por primera vez se conocieron presencialmente, o sea, como que se vieron y tuvieron contacto el terapeuta con la paciente. Entonces, esto lo hemos ido logrando gracias a estos pilares que mencionábamos en este modelo terapéutico, y también gracias a la tecnología, ya que fuimos desarrollando protocolos, fuimos desarrollando una cierta metodología que finalmente, para facilitar el uso de los usuarios y del terapeuta y poder ir documentando de la manera más adecuada la terapia, que desarrollamos una plataforma que combina muchas tecnologías para finalmente poder optimizar la rehabilitación, ¿ya? Entonces es una terapia
completamente tecnologizada, en donde el rol del terapeuta, más que hacer una movilización, más que hacer, digamos, algo que es muy acotado a una instancia de rehabilitación presencial, esto se ha transformado o está cambiando el paradigma, y ahora el terapeuta está más encargado de gestionar, de ponerle la estrategia a la terapia más que aplicarla de manera presencial. ¿Ya? Y bueno, a la fecha con nosotros ya se han rehabilitado más de 1000 pacientes, entre los que atendemos directamente y los que han pasado por otros centros también. Acá tenemos a varios de ellos que les dijeron: tú llegaste hasta un cierto punto. En el caso de los 2 hombres, tenían lesiones medulares diagnosticadas como una lesión completa, les dijeron: te va a quedar en una silla de ruedas, y hoy en día están caminando, están logrando una vida mucho más independiente gracias a estos cambios que están habiendo en la tecnología. Así que bueno, eso es. Les agradezco por el tiempo, espero que les haya quedado claro, y creo que hay una ronda de preguntas, así que voy a estar acá para poder ser Sí, más claro. gracias a ti, Moisés, por la tremenda presentación. Bueno, le dejaste clarísimo a la audiencia, y nosotros ya habíamos conversado en veces anteriores por trabajo periodístico, pero nuevamente te lo quiero repetir. O sea, el trabajo que ustedes están realizando con TrainFest, yo creo que el foco principal es que le están cambiando la vida a las personas a través de la tecnología. Y bueno, en este tiempo tan complejo que es la pandemia, que como bien señalas tú, complejizó aún más el tema de llevar el seguimiento de los tratamientos para muchas personas, cuéntanos un poco para que quienes lamentablemente estén pasando por una situación de este tipo puedan acceder a este tratamiento. Tú nos señalabas que tienen este modelo de que ahora pueden atender a distancia. ¿Cómo acceder? ¿Se comunican con ustedes? ¿Con qué centros de rehabilitación están trabajando actualmente? A ver, en general, nosotros veníamos trabajando en modalidad de telerehabilitación desde un año antes aproximadamente que ocurriera lo de la pandemia. Eh, Dado que ocurrió la pandemia y estaba muy estresado el sistema de salud, ha sido un poco lenta la adopción del sistema en cuanto a como solución de telerehabilitación. Eh, entonces, por el momento somos los únicos que tenemos la modalidad de telerehabilitación. Sí hay lugares donde aplican esta tecnología de manera ambulatoria, como es, por ejemplo, la Clínica Dávila, eh, y algunos otros centros, Clínica Creni, por ejemplo, que es una clínica especializada en neurorehabilitación, pero como modelo de telerehabilitación propiamente tal, estamos nosotros, y actualmente también han habido centros como el CCR Padre Las Casas, que es el Centro de Rehabilitación Comunitaria, un centro público, que es el más tecnológico, más equipado, estamos en fase ahora de capacitación y puesta en marcha, porque ellos van a ser el primer centro público en nuestro país en adoptar este tipo de tecnologías para mejorar los resultados en telerehabilitación. Entonces, de momento somos nosotros, los usuarios. Si hay alguno en algún minuto que vea esta presentación, las formas de llegar a nosotros a través de nuestro sitio web www.trainfest.com, y allí pueden rellenar un pequeño formulario para poder ponernos en contacto con ellos. Moisés, en uno de los ejemplos que presentaste ahora en esta interesante, digamos, presentación, era cómo conectaban las funciones cognitivas vinculadas con la acción, y en ese punto hablaste de la experiencia de inmersión. Cuando tenemos una persona que ha pasado por un accidente cerebrovascular o se encuentra en estas situaciones complejas que igual exponías, ¿cómo han trabajado ustedes el rol de la familia para que el paciente esté dispuesto a iniciar este camino de tratamiento y se logre realmente esta experiencia de inmersión? ¿Cuentan con el apoyo de algún equipo de psicología, psiquiatría? Sí, mira, dentro de nuestro equipo inicialmente estaba compuesto principalmente por kinesiólogos. Posteriormente, dado que algunos de nuestros usuarios a lo mejor llevan en una etapa que viven prácticamente igual a un luto, es como perder parte de su cuerpo, es muy parecido a perder a un ser querido. Entonces, tenemos ahí dentro de nuestros programas, muchas veces incluimos sesión de psicología, de psicoterapia. También tenemos desde hace algún tiempo la posibilidad de asistir cuando requieren de tratamiento fonoaudiológico, también de terapia ocupacional. Y esta inmersión, la verdad es que los usuarios
les cambia completamente la vida y la motivación desde que prueban el dispositivo y ven que su mano se mueve, aunque en una primera instancia no sea de una manera voluntaria, ya ven que efectivamente acá hay una esperanza de lograr recuperarse. Entonces, eh, esta inmersión es como, es como, por la propia naturaleza de la técnica, es que los pacientes se meten en la terapia desde el principio. Perfecto. Moisés, este centro de capacitación que nos mostrabas en las imágenes actualmente con la situación de pandemia sigue funcionando. ¿Cuánto ha aumentado, por ejemplo, el interés de precisamente kinesiólogos u otros centros de sumarse a la experiencia de ustedes durante este último año? Mira, la verdad es que durante este último año siempre estuvo operativo el centro, solo que durante varios meses, sobre todo los que estuvimos más críticos, cuando todavía no conocíamos bien el comportamiento que tenía el virus y todo eso, y estábamos todos encerrados en nuestras casas, el centro seguía operativo, pero de manera remota. Teníamos cada vez más usuarios. De hecho, en la pandemia tuvimos un aumento muy significativo de personas que estaban buscando tomar este tipo de terapia porque no podían acceder a ninguna otra alternativa dado que los centros estaban cerrados. Entonces tuvimos un incremento muy grande en la cantidad de nuevos usuarios, pero lo atendíamos de manera remota. Hoy en día estamos en una modalidad mixta, manteniendo los aforos más bajos incluso de los que se recomiendan para garantizar que mantener al mínimo las posibilidades de contagio, y yo diría que el 98% de las atenciones se hacen de manera remota. Ahora que hemos podido ir abriendo paulatinamente el centro. Creo que me pude haber olvidado de alguna parte de la pregunta. No, yo creo que estamos perfectos, Moisés, nos quedó clarísimo. Bueno, nuevamente felicitaciones por este tremendo proyecto. Para cerrar, ahora sí, última pregunta. ¿Ustedes han tenido trabajo también colaborativo con Teletón? ¿Cómo va eso? ¿Han tenido algún proyecto que se venga en el futuro? A ver, con Teletón, bueno, hemos tenido varias reuniones clínicas también con el director de Teletón. Eh, Hemos revisado la evidencia científica en conjunto y efectivamente ven que esto podría ayudar mucho a sus usuarios. Por ahora fuimos, a ver, hubo una especie de torneo de innovación en Teletón. Nosotros fuimos los ganadores de la Innovatón, que se llama, que es el segundo año en el que se realiza. Ganamos esta instancia, y a partir de ahí estamos comenzando un piloto de telerehabilitación que lo vamos a hacer con 3 centros de Teletón de Chile. Eh, entonces ya estamos de alguna manera evaluando el cómo poder hacer la implementación que Teletón pueda también verse beneficiada de este tipo de tecnología. Y Perfecto. respondiendo a la pregunta anterior que me acordé, la verdad es que respecto a rehabilitación, como que no han habido terapeutas independientes, han habido algunos centros chicos que están interesados o han comenzado a adoptar esto, pero la verdad es que las grandes clínicas y hospitales, los requerimientos o las consultas que nos han hecho es más que nada para implementar esto en el área de UTI, para poder aumentar la rotación de los pacientes y de esa manera poder abarcar más pacientes COVID, poder ir desocupando las camas más rápido, dado que permite que salgan en mejores condiciones de la ventilación mecánica. Claro, claro, y considerando la situación actual y la necesidad de camas críticas, es un aporte bastante considerable, ¿no? Así es. Una alternativa es ampliar el número de médicos y terapeutas tratantes en las UTIs y en los ventiladores mecánicos. Otra manera también es optimizando los tiempos y haciendo que la recuperación sea más corta, y es ahí donde nosotros podemos hacer un aporte. Perfecto, Moisés. Nada más que agradecer tu tremenda presentación en esta jornada y bueno, recordarles también a las personas que todo el contenido que estamos compartiendo acá en el evento va a quedar disponible en la página web de www.healthtechgroup.cl. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias a ti, Consuelo, y a Health Group por la invitación. Un gusto.